Ahí acaban de hacer entrada las tres juezas, Ana Matilde Gómez, Kathleen Levy y Zulay Rodríguez, las tres diputadas de la República. Vamos a escuchar el audio de la sala para entonces saber de primera mano qué es lo que está aconteciendo. Ahí está. Siendo las 9:30 del jueves, reanudamos la sesión de audiencia en receso del día de ayer en razón de la necesidad de acreditar el estado y condición de salud del imputado, el señor Alejandro Moncada Luna Carvajal. Para los efectos de registro de audio y video, procedan las partes a presentarse. Pedro Miguel González, diputado fiscal, residente en el 5º piso del nuevo edificio de la Asamblea Nacional. Alejandro Moncada Luna, magistrado de la Corte separado, con domicilio en Coco del Mar, edificio Ocean Sky. El licenciado Ramiro Yarvis, abogado de la defensa técnica del magistrado separado Alejandro Moncada Luna. Los abogados de las cuentas de las sociedades aprendidas. José María Castillo, abogado representante de Mediprex, Cubemo, Luxor, Sarelam, Sommer Venture y otras. Edwin Guardia Alvarado, abogado de Conceptos y Espacios. Manuel Cedeño, abogado de Omega Engineering y PRL Solution. Muchas gracias. ¿Ya no hay otro abogado de las sociedades? Se le pregunta al señor fiscal, ¿tiene usted el resultado de medicina legal? En efecto, en la tarde del día de ayer, luego de que ya había cerrado la oficina judicial de la Subcomisión de Garantías, recibimos en las oficinas de la Fiscalía designada este informe, el cual fue remitido a la oficina judicial de la Subcomisión de Garantías después de las 8 de la mañana del día de hoy. Muchas gracias. Señora secretaria, proceda a leer el informe de medicina legal, por favor. Procedo a leer la nota remitida por el señor fiscal designado, diputado Pedro Miguel González. Asamblea Nacional, fiscal designado. Panamá, 4 de marzo del 2015, oficio FDAN 352. Licenciada Kathleen Levy G., presidenta de la Subcomisión de Garantía, en su despacho. Respetada presidenta, adjunto a la presente, remito a usted el resultado de la evaluación médico-legal practicada al magistrado separado Alejandro Moncada Luna Carvajal, cuya solicitud hicimos con base en la autorización emitida por su despacho a través del oficio número AN/CC/SF/OF/4043/2015. Atentamente, Pedro Miguel González Pinzón. Consejo recibido de la Asamblea Nacional de la Subcomisión de Garantías, Oficina Judicial, de fecha 5 de marzo del 2015, 8:21 am. Ministerio Público, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Subdirección de Medicina Forense, Departamento de Clínica Médico Legal, Sección de Consulta Externa, Panamá, 4 de marzo de 2015, oficio número 406-CML, fiscal Pedro Miguel González Pinzón, fiscal designado por la Asamblea Nacional. En su despacho, estimado fiscal, en atención a su oficio número FDAN-350 del 4 de marzo del 2015 y previa firma del consentimiento informado, hemos realizado una evaluación médico-legal en las instalaciones del cuarto de urgencias del Hospital Santo Tomás al señor Alejandro Moncada Luna Carvajal, con cédula número 8-163-1102, de 58 años de edad, sobre quien manifiesto lo siguiente. Historia médico-legal.
Refiere que es hipertenso desde hace 15 años, tomaba una pastilla diaria. Desde el 30 de octubre del 2014 le adicionaron otro medicamento para la presión, Itafil. En enero de 2015 le adicionaron otro medicamento. Refiero que amanece con el corazón acelerado. El día de hoy se levantó con taquicardia. Señala que le fluye más rápido la sangre en el corazón y que se estabiliza cuando toma la pastilla. En ese momento refiere que se siente saludable y un poco mejor. Antecedentes médicos, patología, hipertensión arterial tratada desde hace 15 años, urolitiasis en 1980 y 1982, alergias a medicamentos, yodo, cirugías anteriores, cirugía de apéndice, cateterismo cardíaco en el 2005, hospitalizaciones por urolitiasis y por cirugías, examen físico. Alerta consciente orientado, deambula sin ayuda, presión arterial de 140/90, tomadas en ambos brazos, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 16 ciclos por minuto, pulmones con buena entrada y salida de aire, con ruidos agregados, sin ruidos agregados, corazón con ruidos cardíacos rítmicos, sin soplo ni galope, abdomen blando y depresible, extremidades simétricas, neurovascular distal conservado, sin limitación funcional, sin edema, fuerza muscular y sensibilidad conservadas. No se observan lesiones traumáticas visibles en su anatomía. Página 2. Documentos que aporta. Copia de nota en el nombre de la con el nombre de la doctora Paulina A. Rognoni, especialista en medicina, con fecha de 23 de febrero del 2015, en la que certifica conocer como paciente al magistrado Alejandro Moncada Luna desde el 11 de febrero de 1985. El paciente es seguido por los siguientes diagnósticos: hipertensión arterial labible, dolor precordial que ameritó cateterismo cardíaco en septiembre 30 del 2005, reflujo gastroesofágico grado 2, personalidad tipo A, alergia al yodo, estatus post-piedras renales, estatus post-apendicectomía, crisis emocional desde octubre de 2014. Paciente ha desarrollado hipertensión severa, persistente, secundaria a crisis emocional exacerbada por el estrés de la detención domiciliaria y relata que esto le impidió buscar pruebas favorables para su defensa. Ha acusado palpitaciones con opresión retroesternal en varias ocasiones. En todas estas ocasiones ha rehusado ir al cuarto de urgencias. Durante este interín se le subió la dosis de antihipertensivo y por su ansiedad se le ofreció ansiolítico. Evaluación solicitada. Se solicitó evaluación por especialistas en cardiología del Hospital Santo Tomás. Luego de realizarse esta evaluación, procedemos a transcribir lo señalado en el examen físico de la hoja de atención del cuarto de urgencias del Hospital Santo Tomás, en donde la médico cardióloga señala: consciente, alerta, orientado, en buen estado general, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, ruidos respiratorios normales, abdomen blando sin dolor, extremidades simétricas sin edema, pulsos ok. Electrocardiograma. Frecuencia cardíaca 80 por minuto, PR 170 ms, QRS 80 ms, QT 360 ms. Impresión diagnóstica, hipertensión arterial sistémica. Tratamiento: debe continuar con antihipertensivos ya ordenados. Recomendaciones: el paciente debe continuar con sus antihipertensivos diariamente. No amerita hospitalización y puede continuar su tratamiento ambulatoriamente. Tercera página. Consideraciones médico-legales. Luego de realizar la evaluación médico-legal al señor Alejandro Moncada Luna Carvajal, le informamos que el mismo padece de hipertensión arterial crónica en tratamiento por médico especialista en medicina interna cardiología, actualmente controlado. Al momento de la evaluación presentó una condición estable de salud. De acuerdo a lo señalado por médico especialista en cardiología del Hospital Santo Tomás, no requiere ser internado en un centro hospitalario y puede continuar su tratamiento de forma ambulatoria diariamente.
Por lo anteriormente señalado, concluimos que el señor Alejandro Moncada Luna Carvajal está en capacidad en este momento para comparecer a diligencia de audiencia. Fecha de examen, 4 de marzo del 2015. Atentamente, la doctora Ixa Bonilla Guisado, especialista en medicina legal. Doctora Nidia de Lora, especialista en medicina legal. Se encuentran los sellos de la Asamblea Nacional recibido por parte del fiscal designado. También encontramos firmas en cada una de las páginas por dichas doctoras. Muchas gracias, señora secretaria. Habiéndose leído, queda registrado que la condición de salud del imputado, el señor Alejandro Moncada Luna Carvajal, es apta para comparecer y participar de la diligencia judicial que se llevará a cabo el día de hoy. Surtido este trámite que nos convoca, señor fiscal, tiene usted la palabra. Antes de hacer nuestra intervención, quisiéramos solicitar muy respetuosamente se le diera lectura al artículo 220 del Código Procesal Penal. Señora secretaria, proceda a la lectura. Artículo 220 del Código Procesal Penal. Capítulo 5, acuerdos. Artículo 220. Acuerdos. A partir de la audiencia de formulación de imputación y antes de ser presentada la acusación al juez de garantías, el Ministerio Público y el imputado podrán realizar acuerdos relacionados con: 1. La aceptación del imputado de los hechos de la imputación o acusación o parte de ellos, así como la pena a imponer. 2. La colaboración eficaz del imputado para el esclarecimiento del delito, para evitar que continúe su ejecución, para evitar que se realicen otros delitos o cuando aporte información esencial para descubrir a sus autores o partícipes. Realizado el acuerdo, el fiscal deberá presentarlo ante el juez de garantía, quien únicamente podrá negarlo por desconocimiento de los derechos o garantías fundamentales o cuando existan indicios de corrupción o banalidad. Aprobado el acuerdo, en el caso del numeral 1, el juez de garantía procederá a dictar la sentencia y, de ser condenado el imputado, se impondrá la pena que no podrá ser mayor a la acordada ni podrá ser inferior a una tercera parte de la que le correspondería por el delito. En el caso del numeral 2, según las circunstancias, se podrá acordar una rebaja de la pena o no se le formularán cargos al imputado. En este último supuesto se procederá al archivo de la causa. No obstante lo anterior, si el imputado debe comparecer como testigo principal del cargo, la no formulación de cargos quedará en suspenso hasta tanto cumpla con su compromiso de rendir el testimonio. Si el imputado cumple con lo acordado, se procederá a concederle el beneficio respectivo y en caso contrario se procederá a verificar lo relativo a su acusación. Fin de la lectura. Muchas gracias, señora secretaria. Señor fiscal, continúe con. Sí. Fiscal, continúe con. Sí. El pasado lunes 23 de febrero, junto con el licenciado Ramiro Yarvis, defensor técnico del magistrado separado, comparecimos al despacho de la Oficina Judicial de la Subcomisión de Garantías y, en virtud de lo que establece el artículo 220, presentamos un acuerdo. Quisiéramos, antes de sustentar nuestra posición, se le diera lectura al mismo. Y quisiéramos solicitar también que por secretaría se le diera lectura al artículo 7 del Código Penal y al artículo 52 del Código Penal. Señora secretaria, sírvase leer el acuerdo. Ajá. Una observación, ¿también el acta de recibido o solo el acuerdo? No, solamente el acuerdo. Okay. Acuerdo.
Siendo las 6 p.m. del día 23 de febrero del año 2015, comparece ante el honorable diputado Pedro Miguel González Pinzón con cédula de identidad personal 8237274, fiscal designado por el Pleno de la Asamblea Nacional, libre, espontáneamente y sin apremio alguno, el licenciado Alejandro Moncada Luna Carvajal, varón panameño mayor de edad con cédula de identidad personal 8-2 en su condición de imputado, acompañado del licenciado Ramiro Yarvis, varón panameño mayor de edad con la cédula de identidad personal 8-478-869 en su calidad de abogado de la defensa y de conformidad con lo estipulado en los artículos 220, 281, numeral 3 de la Ley 63 de 2008 a fin de suscribir el presente acuerdo. 1. El licenciado Alejandro Moncada Luna Carvajal se declara culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado tipificado en el artículo 351 del Código Penal y de falsedad ideológica en documento público tipificado en el artículo 366 del citado Código. 2. La pena acordada es de 60 meses de prisión como pena principal y como penas accesorias la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo y el comiso de los apartamentos número 26 del PH Ocean Sky, finca 95734, documento 1659483, registrado a nombre de la Sociedad Corporación Celestial S.A. y el número 16 del PH Santorini, finca 455589, documento Ready 2540971, asiento 1, registrado a nombre de Corporación Alpil S.A. 3. El imputado se somete a las condiciones de cumplimiento que le imponga el tribunal. 4. El pronunciamiento de la sentencia conlleva el cierre de la investigación y para todos los elementos que la conforman hace tránsito a cosa juzgada. 5. Este acuerdo se presenta a la Subcomisión de Garantías para su aprobación. Licenciado Alejandro Moncada Luna C., imputado. Licenciado Ramiro Yarvis, defensor. Honorable diputado Pedro Miguel González Pinzón, fiscal. Todos estos nombres llevan sus respectivas firmas. Además lleva el sello de la Asamblea Nacional y lleva el sello de recibido de la Oficina Judicial de la Subcomisión de Garantías con fecha 23 de febrero de 2015, 6:47 p.m. Secretaria, sírvase leer el artículo 7 del Código Procesal Penal y el Código Penal y el 52. Artículo 7, prohibición de doble juzgamiento. ¿No? Código Penal. Espérese. Voy a buscarlo por acá. Más adelante. Aquí está el 52. Las principales. Ok. Artículo 7. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, inserción social y protección al sentenciado. Capítulo 2, penas principales y su ejecución. Artículo 52. La pena de prisión consiste en la privación temporal de la libertad personal y se cumplirá en un centro penitenciario de la jurisdicción del Estado panameño, excepto en los casos previstos en los convenios internacionales aprobados por Panamá que permitan cumplir la sanción en otro país. También podrá cumplirse en los lugares que determine el juez o magistrado competente según lo previsto en este código. La pena de prisión que se interponga por un solo hecho puede durar de 6 meses hasta 30 años. En caso de concurso de delito, la pena de prisión máxima no excederá de 50 años. Fin de la lectura. Gracias, señora secretaria. Señor fiscal, continúe con su petición. Por último, y antes de iniciar nuestra sustentación, quisiéramos leer lectura al artículo 3 del Código Procesal Penal. Señora secretaria, sírvase leer el artículo 3 del Código Procesal Penal. Artículo 3. Principios del proceso.
En el proceso se observan los principios del debido proceso: contradicción, inmediación, simplificación, eficacia, oralidad, publicidad, concentración, estricta igualdad de las partes, economía procesal, legalidad, constitucionalización del proceso y derecho de defensa. Fin de la lectura. Diputado fiscal, si usted tiene el acuerdo debidamente presentado y firmado por el imputado y la defensa a base del artículo 5 del Código Procesal Penal, proceda a sustentar la acusación exigida por la ley. El pasado miércoles 8 de octubre de 2014, luego de admitida la denuncia presentada por el Colegio Nacional de Abogados y otras organizaciones cívicas ante esta Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional procedió a designarme como fiscal para ejercer la investigación al hoy separado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna. En las primeras horas del día 9 de octubre conformamos un equipo de investigación con profesionales de este órgano del Estado, con el respaldo de asesores externos y también en virtud de lo que establece el artículo 75 del Código Procesal Penal, con la colaboración de otras entidades del Estado, entre ellas el Ministerio Público y la Dirección de Investigación e Información Policial. El viernes 10 de octubre ejecutamos la primera acción de investigación como una medida de prevención, de aseguramiento, dictando, en virtud de lo que establecen los artículos 252 y concordantes del Código Procesal Penal, dictamos la aprehensión provisional de 2 apartamentos de propiedad de la familia Moncada Luna Fernández. El plazo establecido en la norma de 2 meses fue extendido el día 9 de diciembre en audiencia pública por esta Subcomisión de Garantías a solicitud de la Fiscalía, y se extendió por virtud de lo que establecen el artículo 502 y siguientes, específicamente el artículo 504, a 2 meses adicionales. El 20 de octubre se había dado en audiencia pública también el hecho de la imputación y la vinculación formal del hoy magistrado separado Alejandro Moncada Luna Carvajal. En breves semanas recabamos una cantidad de información importante que nos permitió a nosotros corroborar a lo largo de la investigación la vinculación del imputado a los hechos de la imputación. Esto es el delito de enriquecimiento injustificado, consignado en el artículo 351 del Código Penal, al delito de blanqueo de capitales, consignado en el artículo 254 del Código Penal, al delito de corrupción, consignado en el artículo 345 del Código Penal, y al delito de falsedad de documentos públicos, consignado en el artículo 366 del Código Penal. Sin embargo, la complejidad de la investigación del entramado corporativo y financiero nos obligó a nosotros a solicitarle en tiempo oportuno, como decía hace un rato, el 9 de diciembre, la extensión del plazo de la investigación. Y en
un lapso de 4 meses, culminando el viernes 20 de febrero del presente año, esta Fiscalía culminó el proceso de investigación. He solicitado la lectura del artículo 220 que sustenta la propuesta de acuerdo que presentamos a la Oficina Judicial el 23 de febrero, en conjunto con la Defensa Técnica, porque tal cual lo establece este artículo, a partir de la audiencia de formulación de imputación y antes de presentada la acusación ante el juez de garantía, se lee en la norma el Ministerio Público y se interpreta en este caso el fiscal designado, y el imputado podrán realizar acuerdos relacionados con 1. La aceptación del imputado de los hechos de la imputación, y subrayo imputación, o acusación, o parte de ellos, así como la pena a imponer. Y yo he llegado aquí, a este recinto, a sustentar, en virtud de lo que establece el artículo 220, que en virtud de este acuerdo, el imputado Alejandro Moncada Luna Carvajal acepta los hechos de la imputación con respecto a 2 de los tipos penales que en audiencia pública el 20 de octubre de 2014 sustentáramos. Y me refiero al delito de falsedad, consignado en el artículo 366 del Código Penal, y me refiero al delito de enriquecimiento injustificado, en este caso agravado, establecido en el artículo 351 del Código Penal. De manera que, cumpliendo con las formalidades que me exige el tribunal, vengo a reiterar lo que planteábamos el pasado 20 de octubre en nuestra imputación. Quedó probado a lo largo de la investigación y también confirmado con informe que solicitáramos en virtud del artículo 75 del Código Procesal Penal a la Contraloría General de la República, que la adquisición de los bienes que fueron aprehendidos el viernes 10 de octubre de 2014, me refiero al apartamento 26B del PH Ocean Sky, ubicado en Coco del Mar, corregimiento de San Francisco, Distrito Capital, y el apartamento 16 del PH Santorini, ubicado en el mismo barrio de esta ciudad, rebasaban las capacidades económicas de la pareja Moncada Luna Fernández. El informe de Contraloría ha establecido un diferencial negativo de 2.094.000 balboas con respecto a sus capacidades económicas. Por otro lado, con respecto al delito de falsedad, al entrar a su cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna Carvajal estaba obligado por ley a presentar una declaración jurada de bienes patrimoniales, hecho que se concretó en el mes de diciembre del año 2010. Y en aquella ocasión, su declaración jurada de bienes patrimoniales establecían la posesión exclusivamente de un vehículo marca Toyota modelo Prado del año 2005 y un reloj marca Rolex tipo Presidente.
Sin embargo, a lo largo de nuestras investigaciones logramos determinar de que no cumpliendo con los requisitos establecidos por la norma correspondiente en esa declaración jurada de bienes patrimoniales, no se incorporaron los pasivos que Alejandro Moncada Luna Carvajal tenía a su ingreso a la Corte Suprema de Justicia. En las investigaciones hechas por la Fiscalía pudimos determinar que Alejandro Moncada Luna Carvajal contaba con pasivos en entidades financieras, ya fuese como persona natural o ya fuese a través de sociedades en las que tuvo participación como accionista que rebasaban los 200.000 balboas, parte de los cuales rápidamente fueron cancelados en el curso de su primer año como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Dentro de la propia teoría del caso planteada por la defensa para sustentar la adquisición de los bienes que a criterio de la investigación de la Fiscalía estaban muy por encima de sus capacidades económicas, se presentaron evidencias de cuentas por cobrar de el licenciado en su momento abogado en ejercicio Alejandro Moncada Luna Carvajal, cuentas que rebasaban varios cientos de miles de dólares. De manera que en el caso del tipo penal que menciono, consignado en el artículo 366 del Código Penal, desde la teoría del caso de la Fiscalía y desde la propia teoría del caso de la defensa, Alejandro Moncada Luna Carvajal cometió el delito de falsedad al momento de presentar su declaración jurada de bienes patrimoniales. Esos son los elementos que pudimos comprobar a lo largo de nuestra investigación referentes a los dos tipos penales que en virtud de este acuerdo el separado magistrado Alejandro Moncada Luna Carvajal ha reconocido su vinculación a dichos hechos. De manera que, dada por parte de esta Fiscalía la sustentación de la acusación frente a estos dos delitos, quisiéramos también pedirle al tribunal la oportunidad para sustentar el acuerdo que en conjunto con la defensa y luego de suscrita por el imputado presentamos el pasado 23 de febrero. Hay muchas discusiones en el Foro Nacional y en el seno de la sociedad al respecto de lo que ha resultado para muchísimos una novedad, pero que está consignado en la ley desde el año 2008, cuando en esta asamblea aprobamos, siendo presidente de este órgano del Estado, la nueva ley de procedimiento penal. El Código Procesal Penal establece en su artículo 220, inspirado en los principios que he pedido que también se leyeran en el artículo 3, y me permito reenunciarlos. En el proceso se observan los principios del debido proceso, la contradicción, inmediación, simplificación, eficacia, oralidad,
publicidad, concentración, estricta igualdad de las partes, economía procesal, y subrayo, economía procesal, legalidad, constitucionalización del proceso y el derecho de defensa. Este proceso, que está sirviendo de lección histórica para esta y las futuras generaciones, y este acuerdo consignado en el artículo 220 del Código Procesal Penal, resume buena parte de los principios que están establecidos en el artículo 3 de la norma. Y así como dentro de las capacidades que nos otorga el artículo 220, y luego de culminada nuestra investigación, pero antes de presentada la acusación, este fiscal tuvo la oportunidad de llegar a un acuerdo con el hoy separado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna Carabajal, frente a dos de los tres tipos penales, visto desde la perspectiva del monto de la pena más importantes dentro de este proceso. El delito de falsedad, establecido en el artículo 366 del Código Penal, tiene una pena de 4 a 8 años de prisión. Y el delito de enriquecimiento injustificado, consignado en el artículo 351 del Código Penal, en su modo agravado, tiene una pena de 6 a 12 años de prisión. Visto desde la perspectiva del monto de las penas, estos dos delitos son de los 3 delitos más graves de la imputación. Porque en el curso de nuestra investigación, debo decirlo para que quede consignado también para la historia, pudimos encontrar los elementos suficientes como para demostrar de forma categórica lo que está consignado en el artículo 345 del Código Penal, más no lo que está consignado en el artículo 346. Me refiero al delito de corrupción de servidores públicos en el caso del 346 calificado. Es decir, la pena que establece el artículo 345 por el delito de corrupción de servidor público, en el que o sobre el que esta fiscalía estaba en capacidad de presentar acusación contra el magistrado separado, tiene una pena de prisión de 2 a 4 años. Yo he pedido que se leyera también el artículo 7 del Código Penal, porque parte importantísima y fundamental de lo que establece este artículo 220 del Código Procesal Penal es el concepto de la pena. Y yo quiero que aún leído, habiendo sido leído por la Secretaría de este tribunal, podamos repasar junto al resto de los ciudadanos, palabra por palabra y letra por letra, si es necesario, lo que establece el artículo 7 del Código Penal, que trata sobre la pena. Y dice así: la pena cumplirá las funciones de prevención general. No cabe la más mínima duda de que al
ser dictada la sentencia en virtud de lo que establece el artículo 220 del Código Procesal Penal, y al ser dictada la sentencia por este tribunal, si así lo tiene a bien en su debido momento, la sanción aplicada, la que ha sido leída y que es de conocimiento público, con una pena de prisión de 60 meses, es decir, de 5 años, cumple sin lugar a ninguna duda, sobre todo por tratarse de un hecho histórico, que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, al igual que cualquier otro ciudadano, como pudiera hacerlo un presidente de la República o un diputado de esta Asamblea Nacional en su momento, está sometido a derecho, y su pena y su sanción cumple sin lugar a ninguna duda lo que está establecido en el artículo 7 con respecto a la prevención general. El acuerdo contempla, además de esta pena principal, 2 penas accesorias: la consecuente inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, que, como es sabido, debe cumplirse al finalizar el cumplimiento de la pena principal por igual periodo de tiempo. Es decir, 5 años adicionales a los cuales deberá ser sometido a prisión el imputado. Y el comiso de los 2 apartamentos que esta Fiscalía, como una medida de aseguramiento para evitar la disipación de los bienes, adoptó. Me refiero al apartamento 26B del PH Ocean Sky y al apartamento 16 del PH Santorini. Y sigo leyendo el artículo 7 del Código Penal, cuando habla: la pena cumplirá las funciones, como decía, de prevención general y de retribución justa. Y tenemos a mano lo que es el informe de la Contraloría General de la Nación, que también, para disipar cualquier duda al respecto de la legitimidad de este proceso, de si era necesaria o no para efectos de el delito de enriquecimiento injustificado, tal cual lo establece la Ley 59 del año 99 con respecto a este tipo penal, el informe previo al inicio del proceso, la teoría nuestra, la de este órgano del Estado, la que se deriva de la decisión que adoptó la Comisión de Credenciales el 7 de octubre del 2014 al admitir, sin existir ese elemento, la denuncia del Colegio Nacional de Abogados y otras organizaciones, y la que también se desprende del espíritu de este nuevo Código de Procedimiento Penal, que tiene como uno de sus principios y postulados básicos el de la libertad probatoria. Esta Fiscalía, para tratar de evitar discusiones públicas en el Foro Nacional al respecto y para enfrentar la posibilidad en su momento de un recurso de nulidad con respecto a este tipo penal, tomó la decisión de, en virtud de lo que establece el artículo 75 del Código Procesal Penal, buscar la colaboración de la Contraloría General de la República, y la Contraloría en su informe determina el desbalance de $2.094.000, es decir, los bienes adquiridos
y el uso de recursos por parte del matrimonio o de la pareja Moncada Carvajal Fernández. Superó sus capacidades económicas en ese monto. Hoy, el valor del apartamento 26B del PH Ocean Sky y el valor del apartamento 16 del PH Santorini en su conjunto supera con creces ese desbalance planteado por la Contraloría General de la República. Es decir, este concepto establecido en el Código Penal en su artículo 7 al respecto de la retribución justa, a nuestro juicio, desde la perspectiva de la Fiscalía designada como representante de la vindicta pública de la sociedad panameña, por decirlo de otra manera, llena con creces ese aspecto y evita cualquier posibilidad de una discusión jurídica a futuro al respecto de la legitimidad de este proceso a la luz de la ley 59 del año 99, y queda registrado también como un precedente importante para la jurisprudencia panameña con respecto al principio de la libertad probatoria consignada dentro del Código Procesal Penal, de manera que nuestra sociedad avanza hacia un nuevo estadio. Y este acuerdo y la decisión histórica que este tribunal, en virtud de él, puede adoptar en el día de hoy, sin duda nos hará avanzar y entrar con paso firme a esa nueva cultura judicial que se merece la sociedad panameña. Hay una discusión. Yo escuchaba incluso a juristas, incluso escuchaba a abogados y hasta diputados que en el momento de que este proceso llegara al Pleno deberían ejercer las funciones de magistrados, hablar sobre las capacidades que tiene este tribunal para, en virtud del acuerdo al que nos faculta el artículo 220 del Código Procesal Penal, tiene para dictar sentencia en el día de hoy. Y por eso pedí respetuosamente se leyera el artículo 220 y el artículo 52 del Código Penal. El 220 del Código Procesal Penal dice así: a partir de la audiencia de formulación de imputación y antes de ser presentada la acusación al juez de garantía, el Ministerio Público le hace el fiscal designado y el imputado podrán realizar acuerdos relacionados con: 1. La aceptación del imputado de los hechos de la imputación o acusación o parte de ellos, así como la pena a imponer. Es decir, no es obligación, no lo requiere la norma, que el fiscal o el Ministerio Público, al momento de llegar a un acuerdo tal cual lo establece ella, deba hacerlo en función de el reconocimiento por parte de los imputados de los hechos, de todos los tipos penales por los cuales investigaba. De eso se trata el espíritu de esta norma. Hay un numeral 2, que en el caso de este proceso especial no es aplicable y que nos obliga
como en efecto ya lo hemos estado planteando en distintos foros, hacer una revisión integral de lo que son los procesos especiales a presidente de la República, magistrado de la Corte o diputado de la Asamblea Nacional. Yo creo que deben ir pensando en un reemplazo de batería o de micrófono. Y es el hecho de que en esta investigación, esta fiscalía estuvo muy limitada por razón de la competencia. La Asamblea Nacional y el fiscal designado por extensión solo tuvo la capacidad de imputar al magistrado, de poder, como lo dice el artículo 280 del Código Procesal Penal, vincularlo formalmente al proceso y no así al resto de las personas naturales o jurídicas que estuvieron vinculadas a los hechos que se investigaban. El numeral 2 plantea como alternativa lo siguiente: la colaboración eficaz del imputado para el esclarecimiento del delito, para evitar que continúe su ejecución, para evitar que se realicen otros delitos o cuando aporte información esencial para descubrir a sus autores o partícipes. Es decir, si esta fiscalía hubiese tenido las capacidades para imputar e investigar formalmente a personas naturales y jurídicas, quizás el resultado de este proceso habría sido mucho más eficaz y rápido. Por eso, la sustentación de este acuerdo es en base a lo que establece el numeral 1 del artículo 220, es decir, la aceptación del imputado, en este caso, de parte de los hechos de la imputación. Continúa leyéndose en este artículo: realizado el acuerdo, el fiscal deberá presentarlo ante el juez de garantía. Entiéndase, en este caso especial, la subcomisión de garantías, y por eso el lunes 23, vencido el plazo de la investigación, 23 de febrero, vencido el plazo de la investigación, y antes de formular la acusación, como lo dice la norma, este fiscal con el imputado llegaron al acuerdo y fue presentado ante la oficina judicial, y hoy lo estamos analizando o ventilando en audiencia pública. El fiscal deberá presentarlo ante el juez de garantías, le hace su comisión de garantías, quien únicamente, y lo remarco con toda la categoría con la que puedo hacerlo, quien únicamente podrá negarlo. Ayúdeme con el micrófono, por favor. Quien únicamente podrá negarlo por desconocimiento de los derechos. Yo creo que te está pegando. Sí, dice que es que lo estoy pegando mucho. Vamos a dejarlo así. Quien únicamente podrá negarlo, es decir, el juez de garantía únicamente podrá negar el acuerdo por desconocimiento de los derechos o garantías fundamentales. Y aquí está el licenciado Yarvis, defensor técnico del magistrado separado, y el propio magistrado separado, quienes podrán dar fe de si con este acuerdo se están violando sus derechos o garantías fundamentales. O cuando existan indicios de corrupción y
subrayo corrupción o banalidad. Yo creo que si alguien en este país, porque hay un dicho que dice que cada quien, parafraseando el dicho, para no utilizar ese término peyorativo, cada quien juzga por su condición. Si hubo gente mal pensada que en algún momento concibió que este fiscal, junto a su equipo de trabajo, luego de haber realizado la más acuciosa investigación que pudo, llegó a algún entendimiento inspirado en acuerdos bajo la mesa. Creo que eso quedó disipado con lo que ha ocurrido en las últimas horas o en los últimos días. O banalidad. Banalidad. Frente a una pena de prisión, frente a una retribución justa, ¿quién pudiera hablar en este caso de banalidad? Y dice así el artículo, continúa. Aprobado el acuerdo, en el caso del numeral 1, el que nos ocupa, el juez de garantía procederá a dictar sentencia. Muere cualquier cuestionamiento a este tribunal o al resultado de esta audiencia frente a lo categórico de la norma. Y de ser condenado, el imputado se impondrá la pena que no podrá ser mayor a la acordada. Fíjense, no podrá ser mayor. ¿Qué se entiende? Que sí puede ser menor. No podrá ser mayor a la acordada, ni podrá ser inferior a una tercera parte de la que correspondería por el delito. Y hago un alto aquí, jueces de garantía, sociedad panameña, para explicar el alcance de la pena principal. En efecto, este tribunal tiene la competencia, a la luz del Código, del procedimiento especial y del artículo 220 y de la interpretación amplia e integral que desde el pasado 20 de octubre se hizo frente a las consideraciones estrechas, limitadas y cómodas que se pretendían desde quienes ejercían en ese momento la defensa técnica del separado magistrado. Este tribunal, a la luz de una interpretación amplia, tiene la competencia para dictar la sentencia. Y puede hacerlo ciudadanos panameños, cumpliendo con lo que establece esta norma, por una pena inferior a la pena de 5 años. No puede aumentar la pena acordada, pero sí puede disminuirla. Y lo explico. Al calcular el monto de la pena principal de 5 años, lo hicimos en base, primero, al reconocimiento por parte del imputado de los hechos en cuanto al tipo penal de enriquecimiento injustificado, que tiene una pena mínima en su versión agravada de 6 años y una máxima de 12 años. En el medio está la cifra de 9 años. Y en cuanto al delito de falsedad, este tipo penal, consignado en el artículo 366 del Código Penal, tiene una pena mínima de 4 años y una máxima de 8 años. En el medio están los 6 años como pena intermedia. Es decir, 9 más 6 son 15, entre 3 son 5 años. Pero el tribunal perfectamente pudiera considerar, si lo tiene a bien, porque como hemos demostrado, tiene la competencia para hacerlo, para definir una pena
tratándose de una persona que por primera vez es vinculada a un hecho punible, lo que se conoce en el derecho penal, y no en forma peyorativa, sino objetiva, como delincuente primario, pudieran hacer el cálculo en base a la pena mínima. Y si usted suma 6 más 4, son 10, y la tercera parte son 3 años y 4 meses. Y como lo establecen nuestras propias normas, hasta 48 meses las penas son conmutables. De manera que tomaron muchos días, horas incansables de debate y discusión en el seno de nuestra Fiscalía, con un destacado equipo de juristas y también con juristas del Foro Nacional, para conversar al respecto del alcance del acuerdo en el aspecto del monto de la pena. Pero las jueces de garantía en este tribunal tienen hoy la capacidad de determinar incluso una pena inferior a la que negoció este fiscal, a la que acordó este fiscal con el imputado. La potestad no es del fiscal, la potestad es del tribunal. Dice el artículo 52 del Código Penal: ya fue leído por secretaría, pero yo lo voy a leer nuevamente. La pena de prisión consiste en la privación temporal de la libertad personal y se cumplirá. Señor fiscal, tiene que ser un poco más breve, más conciso. ¿Sí? Sí, un poco más conciso. Lo haré de la manera en que me lo indica el tribunal. Podemos omitir la lectura que ya se dio por secretaría. Pero a mí sí me gustaría escucharlo, por favor. Yo sí quiero. Muchas gracias, juez. La pena de prisión consiste en la privación temporal de la libertad personal y se cumplirá en un centro penitenciario de la jurisdicción del Estado panameño. Hay gente, y lo he visto en los foros, en los programas de televisión, que leen el artículo hasta allí, cómodamente. Pero dice así: excepto en los casos previstos en los convenios internacionales aprobados por Panamá que permitan cumplir la sanción en otro país. Y hay otros que leen hasta ahí, cómodamente. Pero para terminar la idea completa de la norma, en ese aspecto, dice: también podrá cumplirse en los lugares que determine el juez o magistrado competente según lo previsto en este código. Hay un acuerdo, la competencia está en ustedes y son ustedes, jueces, quienes están facultados o están facultadas para dictar no solo la sentencia, sino también la forma, como lo dice el propio acuerdo, las condiciones de cumplimiento que se impongan para el cumplimiento de la misma. Digo estas cosas para disipar cualquier duda, no solo en el tribunal, sino en el seno de la sociedad panameña, como quiera que esta es una audiencia pública al respecto de lo que acordamos. El punto 3 del acuerdo dice: el imputado se somete a las condiciones de cumplimiento que le imponga el tribunal, y son solo las jueces de garantía, a la luz de lo que establece el artículo 220 del Código Procesal Penal, las que están en capacidad de dictar la sentencia en este momento, y también las condiciones para el cumplimiento. El artículo 52 es categórico, perfectamente.
como se ha manifestado en distintos foros y programas, al momento de dictar la sentencia pudieran decidir que el cumplimiento de la pena fuese en un lugar distinto a un centro penitenciario de la República de Panamá. Esa es su facultad, esa es su potestad, y son ustedes las que históricamente deberán tomar la decisión. Y esta Fiscalía cumple con la responsabilidad de lograr un acuerdo enmarcado en el espíritu del Código de Procedimiento Penal de la República de Panamá, el principio de economía procesal, el principio de eficacia, pero otro que también inspira y que no está consignado en el artículo 3 del Código Procesal Penal, que es el de la certeza del castigo. Si ustedes aprueban este acuerdo, el resultado de este proceso, sin ninguna duda, reafirmará en el seno de la sociedad panameña la certeza del castigo. Las otras alternativas de este proceso, debo decirlo también categóricamente, no necesariamente garantizaban o garantizan un resultado como el que obtendríamos si ustedes tienen a bien aprobar el acuerdo y dictar sentencia. El numeral 4 del acuerdo dice: el pronunciamiento de la sentencia conlleva el cierre de la investigación y para todos los elementos que la conforman hace tránsito a cosa juzgada. Cuando conversábamos con la defensa técnica al respecto del acuerdo, no tuve ningún inconveniente en que, inspirado en ese principio universal del derecho, no importa si es escrito anglosajón, no importa si es Asia, América o Europa, es un principio también que está consignado en todos los tratados de derechos humanos. Nadie, ningún ciudadano puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Y sí, en efecto, esta Fiscalía hizo una concesión con respecto a los delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Pero este acuerdo está firmado por el fiscal y está firmado por el imputado, además de su defensa técnica. Y su alcance debe entenderse hasta donde está consignado en el acuerdo y no pretender darle alcances que van más allá de lo que está consignado en el acuerdo. He escuchado a renombrados abogados del Foro Nacional y abogados, algunos que han ocupado incluso el cargo de Procurador General de la República o Procuradora General de la República, que han llegado a decir que, como Alejandro Moncada Luna Carvajal solo reconoció su vinculación a los hechos por enriquecimiento injustificado y falsedad, pudiera ser en un futuro, por los mismos hechos, procesado e investigado en la justicia ordinaria. Yo no tuve ningún reparo para firmar un acuerdo en el que se respeta el principio de que una persona no debe ser procesada, ni juzgada, ni investigada dos veces por los mismos hechos. De eso se trata el artículo 220. Una de las piezas fundamentales de la estructura de nuestro nuevo Código de Procedimiento Penal. Quien investiga, quien ejerce la vindicta pública, quien representa a la sociedad y a sus intereses, tiene la facultad, a la luz de este artículo, de llegar a acuerdos con el imputado. Y este es el alcance del acuerdo que nosotros presentamos a esta subcomisión para que sea
tomado en cuenta y como una salida diáfana, categórica, histórica, ejemplar, sin dudas, al respecto del papel de este órgano del Estado y su competencia con respecto a la figura de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y por eso, honorables magistradas, damos por presentada nuestra acusación con respecto a los tipos penales y también sustentado el acuerdo al que esta Fiscalía llegó con la defensa técnica y el imputado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Vamos a decretar un receso técnico. ¿Cuántos minutos? De unos cuantos minutos.